Continuamos con la entrevista con el doctor Juan Carlos Sánchez. La pregunta que seguía, ¿no? La parte de la conferencia de las partes que va a ser en Venezuela. En 2014 va a haber una pre-reunión. Este año. Y el año que viene va a ser en Lima, Perú, ¿no? Quería saber si ustedes iban a participar en ese tipo de conferencias, si lo habían invitado. Bueno, porque como es en Venezuela, me imagino que los científicos, los involucrados en este tipo de temas tendrían que participar junto con también las autoridades, ¿no? Esa es otra pregunta que tiene muchas aristas, ¿no? La respuesta, quiero decir, porque, a ver, quizás debo hacer una explicación previa para poder responder a tu pregunta, y es que yo conozco tanto el mundo político como el mundo técnico, porque claro, yo tuve la oportunidad de ser el asesor técnico de Venezuela cuando la delegación fue a negociar tanto la Convención de Cambio Climático como el Protocolo de Kioto en toda la década del 90, ¿no? Yo estuve acompañando a los embajadores que eran los negociadores por Venezuela a estas discusiones internacionales en Naciones Unidas, y después en el año 2001 yo migré de ese mundo político al mundo político-diplomático, al mundo eminentemente técnico, que es donde yo me desempeño. Volvió a su raíz. Volvió a mi raíz, que es el IPCC, Okay. Y yo entré al IPCC, digamos, por invitación del presidente, del doctor Pachauri, ¿no? Al cual se lo agradeceré toda la vida que me haya brindado esa oportunidad, ¿no? Claro, porque me permite estar en contacto con todos estos laboratorios internacionales en otros países que tienen mucho más recursos que nosotros, Claro. aquí en Venezuela. Pero claro, yo pues, a partir del año 2007, cuando ganamos el Nobel, se renovó totalmente el panel, y yo no seguí con el panel porque renovó totalmente todo su equipo científico para darle oportunidad a más jóvenes, sí, lo cual pues, está muy bien, pero uno sigue manteniendo los contactos. Y esos contactos me sirven a mí para enterarme de las particularidades de las negociaciones, ¿no? Que son, digamos, detalles que deberíamos conocer, que deberían ser de dominio público, y que nuestras delegaciones que van a negociar allá en Naciones Unidas deberían regresar al país e informar objetivamente al país de los resultados de esas negociaciones tan importantes para Venezuela, porque tú mismo lo acabas de mencionar, va a afectar a la industria petrolera, y todos tenemos el derecho a conocer de por dónde van esas negociaciones. Pero bueno, la información ha sido muy sucinta, muy limitada, ¿no? La información que se le da a los venezolanos. Es más, en casi todos los países, antes de ir a la negociación, la posición de negociación del país se ventila públicamente y se abre para que los distintos sectores del país aporten a esa posición nacional. Eso no se hace en Venezuela. O sea, la posición venezolana está así como medio secuestrada por el gobierno, ¿no? Y yo soy muy objetivo en esto. Entonces, con respecto a la negociación, mira, cuando hubo la COP en Doha, que fue en el año 2012, ¿no? Ahí se sabía que faltaban 3 negociaciones, se hace una al año, ¿no? Lo que llaman las conferencias de las partes, Sí, las COP, ¿no? Las COP. Entonces faltaban 3 COP para llegar a la reunión de 2015, que es donde se va a tomar la decisión definitiva, que va a ser el año próximo en París. Y entonces se dijo ahí en esa reunión de Doha que le correspondía a un país latinoamericano ser sede de una de esas 3 COP. Y entonces se presentaron 2 ofertas, o 2 países se mostraron para ser los anfitriones de esa COP, que fueron Perú y Venezuela. Estamos hablando de finales de 2012, principios de 2013. Entonces, cuando tú comparas los 2 países, porque la comunidad internacional lo primero que hace, vamos a compararlos los dos, a ver cuál de los 2 países me ofrece, digamos, mejores garantías para la negociación. Claro. Entonces dice, ¿dónde está Perú? Perú tiene una política nacional de cambio climático. Sí. Y más importante, tiene una meta de reducción de emisiones. Perú dijo que ellos van, que su contribución al resolver el problema es 0 deforestación para el año, creo que es 2021, sí. 0 deforestación para el año 2021. Entonces tiene con qué negociar, porque puso, digamos, su posición, tiene una propuesta concreta, sólida sobre la mesa. Claro. ¿Qué tiene Venezuela? Nada. Entonces, Venezuela llena esas características para ser presidente de la COP. No lo digo yo, lo dijo la comunidad internacional, dijo no. Entonces prefirieron Perú. Y le dieron cierto chance a Venezuela con la pre-COP. Claro, porque en el mundo diplomático jamás te van a poner, digamos, negativamente a ningún país. Eso no existe en el mundo de la diplomacia. Entonces, oye, vamos a darle algo así
yo sé que va a sonar un poco duro, pero es como un premio de consolación, ¿no? A Venezuela que organiza una cosa que se llama PRECOP, ¿no? PRECOP significa preparatoria de la conferencia. Y eso, pues técnicamente significa que ahí no se va a tomar ninguna decisión relevante, Claro. sino que sencillamente se van a tener conversaciones preliminares previas para encaminar las decisiones que se van a tomar en Lima. Bueno, esa es una reunión que hay que planificarla con mucha antelación, ¿no? Y es de muchísima responsabilidad, bueno, recibir a delegaciones de todo el mundo. Sí. Y sin duda, mira, esto que te voy a decir es sin duda alguna, si esa reunión se da aquí en Venezuela, si efectivamente se da, es la reunión más importante de escala internacional que vamos a tener en el país en el año. La más importante, porque está, quizás a lo mejor Venezuela no lo ve o algunas personas no lo ven, pero el problema del cambio climático es el problema más grave que tiene desde el punto de vista ambiental el planeta, y la mayoría de los países así lo entienden, ¿no? Entonces, ser anfitrión de esa conferencia, así sea una PRECOP, es una responsabilidad muy grande. Ahora, nos toma en un momento muy difícil, ¿no? Porque, primera pregunta, ¿quién va a ser el presidente de la PRECOP? A nivel, digamos, de la comunidad internacional, se espera que sea a nivel de un ministro. Se me vienen algunos nombres, pero Se espera que sea un ministro, ¿no? La verdad es que yo honestamente no veo ningún ministro que entienda a fondo el tema del cambio climático como para presidir una PRECOP, ¿no? En nuestro país. Entonces, eso, de verdad yo pienso que nuestro país o nuestros representantes, nuestros delegados ahí en Naciones Unidas, pecaron un poco como de ambición, ¿no? Porque acuérdate que esa decisión, como dije, se tomó en el año 2012-2013, cuando todavía existía aquel mensaje del presidente Chávez de que debíamos ser o que estamos encaminados a ser una potencia mundial, ¿no? Entonces, claro, eso se transmite a través de nuestra Cancillería en tratar de ocupar la máxima cantidad de espacios en los foros internacionales. Claro. Y yo creo que de ahí es donde viene esa decisión de Venezuela de ofrecerse, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, pero si tomas la decisión, tienes que tomarla muy seriamente y prepararte como debe ser para atender la conferencia como debe ser. digamos ya para cerrar la entrevista, un grupo, ya sea gubernamental, bueno, tendría que ser en este caso gubernamental, porque son los que tienen las grandes decisiones en sus manos, para cambiar esta realidad que está viviendo Venezuela y entrar en ese mundo futuro, presente y futuro, del cambio climático y sus avances, sus tecnologías. ¿Qué tendríamos que hacer para adecuarnos a lo que está sucediendo en otras partes del mundo? Mira, hay dos cosas. A mí me gustaría que fuese, digamos que concertado, con conocimiento de las decisiones que se van a tomar, con anticipación, con una actitud preventiva, ¿no? Y yo trabajo para que eso sea así. Dentro de las limitaciones que yo pueda tener, pues estas conferencias me ayudan muchísimo, ¿no? A tratar de explicar a la comunidad qué es lo que está pasando, la importancia de lo que se está discutiendo. Me gustaría que habláramos también un poquito acerca de las perspectivas de que el acuerdo se dé efectivamente el año próximo. Pero yo me temo que en Venezuela las cosas se van a dar por obligación y de una manera precipitada. Es decir, si llega a producirse un acuerdo y ese acuerdo tiene una incidencia sobre la demanda petrolera, que no se va a manifestar porque un país ataque a otro, no, sino comercialmente y tecnológicamente. Es decir, no te compro más petróleo porque yo no quiero aumentar mis emisiones, entonces comienza a bajar la demanda. Sí. O comienzan a aparecer dentro del mercado tecnologías que reducen las emisiones y reducen el consumo petrolero, y entonces eso también te baja la demanda. Y baja el precio del Claro, petróleo entonces eso nos va a llevar a nosotros obligatoriamente a repensar todo nuestro futuro y todo nuestro desarrollo, pero por obligación, no porque tengamos la conciencia y queramos hacerlo, digamos, de una manera ordenada con el tiempo que toman estas cosas que son muy prolongados, ¿no? O sea, ahora en un país como Venezuela, donde hay vulnerabilidad en la construcción, donde tenemos vulnerabilidad económica que se nos está acercando en el tema petrolero, si estas tecnologías siguen avanzando, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro futuro? Porque si se debilita más la economía, ya de lo que está debilitada, entonces nosotros entraríamos inevitablemente en una crisis mucho más fuerte. Claro, de mira, la que tenemos. este es un problema que hay que enfocarlo desde dos puntos de vista, tanto lo que llaman de arriba hacia abajo, el top down, y de abajo hacia arriba, bottom up, ¿no? De arriba hacia abajo quiere decir que debería haber una política nacional de cambio climático. Lo único que hay en el plan de la patria es que vamos a salvar el planeta, pero no dice cómo es que lo vamos a salvar, ¿no? No sé si te has leído el plan de la patria, pero no hay una política concreta sobre cambio climático en el país.
Pero después hay otra cosa que se está produciendo muy poco a poco, digamos, como una cosa que casi no se percibe todavía, pero que viene levantándose, que viene de abajo hacia arriba, que yo lo vi en Río de Janeiro hace 2 años, ¿no? En Río Más 20, en el 2012, ¿no? Yo fui invitado a Río Más 12 por el gobierno de Brasil, a lo que llaman la conferencia paralela, no a la oficial de Naciones Unidas, porque en la oficial participan, digamos, los representantes del Estado, es decir, tiene que estar metido dentro del gobierno para poder entrar a la Sí, pero yo sala, recuerdo ¿no? que había una paralela donde están las ONG, están Las ONG, el sector ciencia y tecnología, las empresas. y ¿no? las empresas. Exacto. Entonces a mí me invitaron a esa, ¿no? Yo fui, digamos, de la mano del gobierno brasileño, que me llevó y me pagó toda mi estadía ahí, lo cual se lo agradezco infinitamente, porque me dio oportunidad de ver la cosa 20 años después, ¿no? Y ahí yo observé un entendimiento entre esos 3 sectores que no se ha dado todavía como debería ser, ¿no? En el cual cada uno tiene su rol, es decir, el mundo capitalista, que es en el que vivimos, querrámoslo o no, ¿no? Es un mundo en el cual está atento de qué es lo que quiere el consumidor, ¿no? Y si el consumidor pide ambiente, ese mundo capitalista es el primero, el que más rápidamente te puede decir, si tú quieres ambiente, te vendo ambiente, Claro. para mantenerme dentro del negocio. Claro. Es decir, que está abriendo como una puerta a una nueva forma de economía, ¿no? Los negocios verdes. Que son los negocios verdes. Entonces ahí estaban las empresas, pero solamente las grandes corporaciones, ni las empresas medianas ni las empresas pequeñas han entrado todavía ni siquiera a pensar en esto, ¿no?